Con su permiso, presidente. Adelante. Presidenta, perdón. Miren, en esto que estamos aprobando el día de hoy, la reforma al artículo 4 y al 27, se ve con precisión las dos visiones de nación, las dos visiones de proyecto, una que venía poniendo en el centro a la ganancia, a la utilidad, al mercado, y otra que es la de la 4T, que pone en el centro a las personas y sus derechos humanos. Les voy a recordar que en el Plan Nacional de Desarrollo del presidente Andrés Manuel López Obrador tenía tres ejes fundamentales o tres prioridades. El primero, bienestar social. El segundo, soberanía energética. Y el tercero, seguridad pública. Y en el tema de bienestar se avanzó ampliamente porque el modelo neoliberal nos dejó una desigualdad verdaderamente grande, de las más grandes del mundo, y que todavía la vamos achicando, pero nos falta todavía. Por eso el pueblo de México decidió que continúe la profundidad de la 4T y que se mantenga lo que hemos avanzado. Y tiene que ver con el asunto del ejercicio y el gasto del presupuesto. Y por eso la 4T no está planteando solo programas sociales, sino lo que está planteando es que sean derechos de las mexicanas. Diputado Reginaldo Sandoval, ha solicitado la palabra la diputada Karina Rojo. ¿Con qué objeto? Gracias, presidenta. Por su conducto, decirle al diputado Reginaldo si me acepta una pregunta. Diputado Reginaldo, ¿acepta la pregunta? Con todo gusto. Adelante, diputada Rojo. Gracias, diputada presidenta. Diputado Reginaldo, usted nos está hablando de la trascendencia de los programas de bienestar de la Cuarta Transformación. ¿Nos pudiera ampliar la información de cuántos millones de pesos se va a implementar en el tema de los derechos ahora ya que vamos a votar constitucionales? Y si también, aprovechando ya que me dieron el uso de la voz, que nos amplíe también los datos de Coneval de cómo disminuyó la pobreza en nuestro país y que nos profundizara también el tema de la desigualdad de la oposición, de cómo en lugar de disminuir la pobreza fue acrecentándose año con año. Muchísimas gracias, diputado Reginaldo. Adelante. Bueno, inicio con esto último. En 1982, donde se quebró el modelo que venía de la revolución y que encabezaba el Partido Revolucionario Institucional, ahí se dio una ruptura entre las clases dominantes, entre la visión del nacionalismo y el neoliberalismo. Y ahí perdió el nacionalismo revolucionario y llegó el neoliberalismo encabezado por Miguel de la Madrid. Y luego, pues ya saben, después Carlos Salinas, que profundizó el modelo neoliberal. Y ahí nació también la corriente democrática. Sí, ahí nació Solidaridad y luego el de Zedillo fue, bueno, ahí nació Solidaridad, el de Zedillo Progresa, luego Oportunidades, luego Prospera y todos esos programas que no se parecen en absolutamente nada a los de la 4T, que es bienestar social y que son derechos universales constitucionales, no programas y no dirigidos. Y por eso aquí les debo de decir también que ese modelo que llegó en el 83 con Miguel de la Madrid, miren nada más para que tengan idea lo que ocurrió. Cuando llegó Miguel de la Madrid, en México existían 1,550 empresas que manejaba el Estado. Y en el 2019,
o 18 cuando llegamos con la 4T a través de Andrés Manuel López Obrador, solo quedaban 299. Vendieron todo, privatizaron todo, porque la visión, lo expliqué al inicio, tiene que ver con el asunto de que se endiosaron con el mercado. Hasta los pasaportes privatizaron todo. ¿Y eso qué generó? Una concentración y una acumulación de la riqueza en unos cuantos. No. ¿Y qué ha ocurrido en los 6 años de la 4T? Fíjense, la desigualdad la encontramos en lo que, en 21 veces lo que ganaba el más pobre, y ahora está en 16, se disminuyó la desigualdad. Y ahora el presupuesto se distribuye ampliamente. Hay 35 millones de hogares en México. A 30 hogares les llega por lo menos un programa social. Esa riqueza o esa distribución de la riqueza en los 6 años del presidente Andrés Manuel López Obrador, ahí les va el dato, son 2.730.000 millones de pesos los que se entregan a la gran mayoría del pueblo mexicano. Esa distribución del ingreso nunca en la historia de este país se había dado. Y por eso el Banco Mundial, el Coneval y ahora la UNICEF aceptan que disminuyó la pobreza en 9.5 millones de mexicanos, cosa que el modelo neoliberal no logró. Pero aquí debo agregar otra cosa, y por eso conviene, y los felicito porque ahora escucho que aunque argumentan en contra, van a votar a favor. Espero que lo hagan, porque Acción Nacional debe reconocer que se equivocó en la reforma al cuarto constitucional y ahí perdió pues una amplia apoyo, si es que tenía, porque, y ahora espero que voten a favor, porque no hay duda que es mejor y que reconozcan que el modelo de la 4T, el estado de bienestar, el humanismo mexicano es mejor que el modelo neoliberal, es mejor que el mercado, y que ahora desde la Constitución vamos a poner como derechos, y son universales, hasta el hombre más rico de México puede cobrar su pensión, no tiene problema, va y la reclama y va al Banco del Bienestar, al cajero y recoge y tal, no pasa nada. No son electoreros los programas, son programas que van a la justicia social, al tema de los derechos y que en justicia merecía y merece el pueblo de México. Entonces decía que la UNICEF reconoce, fíjense en cuánto reconoce la UNICEF que bajó la pobreza infantil, que eso ya es también un avance sumamente importante, y también bajó la pobreza en adultos mayores. Y aquí es donde quiero yo centrar un poco la atención a los del PAN y los del PRI, que ¿por qué bajó también la pobreza? Otro factor importante, el tema del salario mínimo, se incrementó en 110%, y entonces se incrementó también los ingresos. Y otro factor más importante, que bajó el desempleo. En este momento el desempleo en México es el más bajo de la historia, y cuando se genera empleo se combate la pobreza. El modelo neoliberal nunca generó empleo, nunca generó nuevos empleos. Por eso también no bajó nunca la pobreza, sino que siguió creciendo. Decía que en el 82 criticaban al modelo nacionalista que no había acabado con la pobreza, había 13 millones de mexicanos en pobreza en ese entonces, y en el modelito neoliberal llegó a tener 64 millones de pobres. Ahora andamos en 36, por lo que ha bajado. Yo sostengo que si seguimos así, y celebro que el PRI, el PAN y el MC, aunque luego no entiendan cómo se combate la opulencia y la indulgencia, voten a favor, porque
porque esto va a suceder. Sí, también como le quiera, indulgencia. Entonces, amigas y amigos diputados, no tengo ninguna duda que la aprobación que vamos a hacer de esta reforma para que los adultos mayores tengan derecho constitucional a recibir pensión universal desde los 65 y, como decía la pregunta de la diputada, que año con año el presupuesto para la atención de los adultos mayores sea mayor y no menor, o no se detenga en el tiempo, para que siempre tengan una condición de tener ingresos. Y debo decir otro dato importante: si no hubiera sido por el tema de los programas sociales, que no se pararon a pesar de la pandemia, entonces hubiéramos llegado a la hambruna. ¿Y qué hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador? No paró los programas sociales y, por lo tanto, a pesar de la caída del PIB en 8%, no hubo hambre en México. Y eso también hay que reconocerlo. Por eso nosotros decimos que la política que implementó el presidente Andrés Manuel López Obrador 6 años sí es un piso fuerte de la Cuarta Transformación, y sin duda alguna Claudia Sheinbaum lo mantendrá y lo profundizará, y estamos con ella en esa lógica y en ese propósito. Y debemos decir también con claridad: el Partido del Trabajo, esta iniciativa de bienestar la trae desde su fundación, y nosotros por eso nacimos, para oponernos al modelo neoliberal. Y aquí seguimos, porque en el 1 de julio de 2018 vencimos electoralmente y pacíficamente al modelo neoliberal, y ahora vamos en la ruta de la transformación de la patria. Y también debo decir otra cosa sumamente importante en la ruta de bienestar. ¿En qué momento termine de contestar la pregunta? Yo le informo, Presidenta, yo le informo. No tenga duda que le voy a informar. Acabamos con la diferenciación de la nación por áreas geográficas, que la del norte crecía, la del centro más o menos, y el sureste quedó totalmente abandonado. Y ahora el que más crece, 6%, es el sureste, luego el centro, luego el norte, pero está creciendo el país en su conjunto, y no tenemos ninguna duda que la economía también va bien, la macroeconomía, y sin ninguna duda vamos a salir adelante. Ahí terminaría de contestar la pregunta, Presidente. Muchas gracias. Adelante. Bueno, les decía entonces que todos los indicadores nos dicen que vamos bien, y ahí entonces requerimos de que sigamos empujando el bienestar de las mexicanas y los mexicanos, sobre todo con el concepto y el criterio de por el bien de todos, primero los pobres. Las personas con discapacidad, no he visto que haya inconformidad. Un momentito, diputado Reginaldo Sandoval. Diputado Gibran Ramírez, ¿con qué objeto solicita la palabra? Una moción de ilustración. He entregado a la diputada Laura Ballesteros el diccionario de la Real Academia de la Lengua, la definición de indulgencia. Entonces le ruego que le pida que dé lectura. Está frustrado. Ya pasa la tribuna. Un momentito. En este momento no procede su solicitud porque está el orador en su intervención. Cuando finalice el diputado Reginaldo, atendemos su solicitud. Adelante, diputado Reginaldo. Sí, entendemos que nuestro diputado trae algunas complejos de intelectualidad, sí, pero esperemos que baje a la tierra, al pueblo. Un momentito, diputado Sandoval. El diputado Ublester ha solicitado la palabra. ¿Con qué objeto? Para ver si, Presidenta, el diputado Reginaldo me acepta una pregunta. ¿Acepta la pregunta, diputado? Sí, con todo gusto. Adelante. Diputado, ¿por qué los del PAN no comprenden o no pueden comprender el eje del bienestar social? Bueno, yo creo que hay, centralmente es por el tema de su visión ideológica y su visión política, que es que cayeron en la lógica del mercado, y luego pues ellos representan no al pueblo, sino representan a las élites más poderosas. Así nacieron.
nacieron para oponerse a la política del general Lázaro Cárdenas del Río y luego en el camino se desviaron. Recuerden la frase que dijo Fernández de Ceballos cuando ganó Salinas, que Salinas les había arrebatado el programa de Acción Nacional y se fueron en la ruta de la privatización al extremo. Y entonces yo de repente pensaba que era un tema táctico, oponerse al tema de bienestar o oponerse al tema de la 4T. No, es porque sí lo creen y entonces sí defienden porque les contaminó lo que mandató el concepto neoliberal de los organismos internacionales como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, que ellos diseñaban la política económica y diseñaban la política educativa y diseñaban la política que se implementó en México. Y bueno, el tema de ellos en los hechos se demostró cómo gobernaron 12 años con Fox y con Calderón. ¿Y qué dejaron? Pues dejaron a un país lleno de sangre, a un país con mucha pobreza, a un país pues sin rumbo y sin ruta. Y bueno, pues volvió a ganar el PRI y desaprovechó la oportunidad de enderezar el rumbo, el gobierno de los más corruptos que han existido en México. Y a partir de ahí el pueblo mexicano entendió que no era la ruta, no era el rumbo, y el 1 de julio de 2018 llegamos con Andrés Manuel López Obrador y inicia la 4T. Entonces es un tema de concepción política, de concepción ideológica, de visión de nación y de visión de patria. Por eso no se logra entender por parte de Acción Nacional la ruta de bienestar y por eso entiendo que vienen acá a argumentar en contra, pero ojalá que voten a favor. Ahí termino mi respuesta. Continúe su presentación. Sí, bueno, nos da mucho gusto que ahora sí estén en la ruta de votar a favor, porque no hay duda que tienen que reconocer que se equivocaron cuando votaron en contra de la reforma al cuarto constitucional. Bueno, estamos bien, no tenga pendiente. No, ningún odio, les estamos felicitando porque van a votar a favor, no les gusta ni que los felicitemos. Están prohibidos los diálogos, continúe con su posicionamiento en lo general. Que se pongan en orden los del PAN, las diputadas. Bueno, no hay duda entonces que estamos tomando una decisión muy profunda de reforma constitucional. Nosotros estamos en la ruta que planteó el presidente Andrés Manuel López Obrador de que vayamos por la recuperación de los derechos que tenía la Constitución de 2017 y apenas vamos en esa dirección. No hay duda entonces que el Partido del Trabajo, el grupo parlamentario del PT tiene claridad de que esta ruta es la correcta y la vamos a mantener. Aquí se ha dicho también que si tenemos claridad de si vamos a poder sostener y mantener en el tiempo el recurso que le estamos designando al bienestar social. Les digo que sí y que esto es mejor que lo que estaba antes, que era la acumulación de la riqueza en muy pocas manos y que se les perdonaba el pago de los impuestos a los que más tienen y ahora tienen que pagar impuestos. Antes no solo no pagaban impuestos, sino se les regresaba el IVA y se les regresaba el ISR y una serie de cosas. Por eso se reformó también la Constitución y se prohibió que se condonen impuestos. Y de ahí y del ataque a la corrupción ha salido y va a seguir saliendo el recurso para los programas sociales, para los adultos mayores, para las personas con discapacidad, para los programas ahora que está planteando nuestra presidenta, que las mujeres reciban un apoyo de 60 a 65 y va a iniciar con el de 63 a 64 y que va a haber una beca universal para los jóvenes o los niños que estudien en escuelas públicas de preescolar, primaria y secundaria y no tenemos duda que también va a haber recursos para ello y vamos en la dirección correcta sin ninguna duda y por eso nos da tranquilidad de que ahora el PRI, el PAN y el MC, a pesar de sus dichos, vayan a votar a favor. Es cuanto, presidenta. Muchas gracias.